Y les voy a pedir que inclinen su rostro. Padre bendito, te damos muchas gracias por el tiempo que nos prestas para poder aprender de tu palabra. Gracias por tu bondad infinita y porque tú en este momento, Padre Santo, estás entre nosotros. Bendecimos tu santo nombre. Padre Santo, te pedimos tu dirección y tu guía y que permitas, mi Dios, de que lo aprendido en esta noche, Señor, sea de aliento para nuestros corazones. Entre más te conocemos, Padre bendito, queremos decirte, Señor, que nuestra confianza crece, porque eres un Dios, Padre, que mi Dios cumple todas sus promesas y nos has mostrado a través de tu revelación escrita cuán poderoso y de qué forma controlas aún todos los detalles, Señor, que ocurren en este mundo para cumplir tus planes perfectos. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy, tema número 7, vamos a continuar hablando acerca de los nombres de Jesús. Recuerden que ya hemos estado abordando algunos nombres y cada nombre nos da a nosotros la pauta para poder entender atributos también de Él. En esta ocasión vamos a ver el nombre del Mesías, o vamos a llamarlo de otra forma, el título que se le da a Jesús como el Mesías prometido. Y este es un título que va directamente ligado a la profecía bíblica. En realidad, ¿verdad?, podemos entender nosotros que la Biblia, ¿verdad?, es la revelación escrita de Dios. Fue entregada a la humanidad por la voluntad de Dios a través de hombres que fueron inspirados por Él mismo, por el Espíritu Santo, para que le conozcamos y le conozcamos cada vez más. Y en base a eso yo quisiera que pensáramos un poco, ¿verdad?, antes de comenzar, ¿qué tanto apreciamos la Escritura? Y otra cosa, ¿por qué podemos apreciar la Escritura como la palabra de Dios? Porque en realidad, hermanos, es un libro que cambia vidas, y es un libro que también en el cual, podríamos decirlo, debemos amarlo por el contenido, precisamente, que nos da el contenido y la hermosa bendición de conocer a Dios. Porque no estamos solamente nosotros, ¿verdad?, pensando en una fe que haya surgido de la imaginación del hombre, que nos surgió del mismo corazón de Dios, y Él quiso darse a conocer a través de la palabra de Dios. Observen esto, la primera vez que encontramos la palabra Mesías en el Nuevo Testamento es en Juan 1:41. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 41. Sin duda Juan es el Evangelio, ¿verdad?, que más aborda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No puedo decir que es el más importante, pero si en realidad podemos nosotros pensar en querer conocer a Cristo tal cual es, ¿verdad?, Juan nos da una pauta muy amplia. En Juan 1:41, observen lo que dice la Biblia. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Terminen el versículo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Muy bien, se habla, ¿verdad?, precisamente Andrés y Simón, ¿verdad?, Simón Pedro. Y uno de ellos se refiere a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Y además aparece una traducción, que es precisamente es el Cristo. Entonces vamos a comenzar por aquí. La palabra Mesías y la palabra Cristo, ambos significan lo mismo. La palabra Mesías, ¿verdad?, en el hebreo, y la palabra Cristo en el griego se refieren precisamente al mismo título que se le da a Jesús, como el Mesías. Pero en el Nuevo Testamento aparece, o mejor dicho, los evangelios aparecen solo 2 veces más y aparecen también en el Evangelio de Juan. Vayan a Juan capítulo número 4, 25. 4, 25. ¿Recuerdan esta conversación que tiene con la mujer samaritana? Ahora, la mujer samaritana, aunque era samaritana, no era una ignorante. Podemos ver que aquí precisamente hace una afirmación con respecto a lo que es el Antiguo Testamento. Y le dijo a la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Qué interesante, ¿verdad?, ver que en realidad, aunque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, tenían una
vamos a decirlo así, una fuente de fe en común, que es el Antiguo Testamento. Los samaritanos, una mezcla entre judíos y gente gentil, o propiamente dicho, ¿verdad?, del reino del norte, y por eso se les llamó samaritanos, por la región que también habitaban. Pero sin embargo tenían conocimiento de las Escrituras, y vean la convicción: sé que ha de venir el Mesías. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que viene una segunda, ¿verdad?, venida de Cristo, y sabemos que el Mesías ha de venir. Amén por eso, ¿verdad? Pero aquí todavía en esta primera vamos, sección en el Evangelio, ella tiene una convicción de que debería de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Vemos a Andrés, ¿verdad? Vemos a Simón Pedro, vemos a estos dos judíos que eran prácticamente, vamos a decirlo así, no de las esferas más altas del judaísmo, eran pescadores de oficio, pero conocían también, estaban ellos expectantes de que viniera el Mesías. Pero aquí vemos a una gente fuera del pueblo judío que también está expectante en eso. La tercera vez se encuentra en Juan 9:22. Juan 9:22. Y este es otro pasaje clave, hermanos, porque se menciona en una situación, ¿verdad?, de un milagro que obra nuestro Señor Jesucristo. Un milagro al sanar a un ciego de nacimiento. Un ciego que en realidad, en este caso, no le pide ser sanado, sino que Jesús se acerca a él para sanarlo. ¿Verdad? Después de que había precisamente una afirmación de los discípulos que le seguían: ¿acaso este pecó sus padres para que este naciese ciego? Y le dijo: ni que no pecaron sus padres, ni este, sino para que la gloria de Dios, ¿verdad? Estoy solamente transliterando, sea manifestada. Es para la gloria de Dios. Después de esto es llevado, ¿verdad?, para ser juzgado en el grupo de fariseos, ¿verdad?, y escribas, y es desechado o es expulsado del templo. Y en el versículo número 22 dice lo siguiente: esto dijeron sus padres por cuanto tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era, ¿qué?, el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los judíos, ¿verdad?, estaban renuentes a reconocer en Jesús al Mesías prometido. Ahora, este título dado a nuestro Señor Jesucristo señala el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La palabra Mesías viene precisamente de una palabra hebrea, Mashiach. Se los deletreo. Si ustedes saben griego, a lo mejor lo pronuncian mejor que yo. M-A-S-H-I-A-C-H. Mashiach. ¿Qué significa? Ungido o elegido. Por consiguiente, Cristo también significa lo mismo: ungido o elegido. No hay más con respecto precisamente a su significado. Y qué bueno, porque así nos simplifica mucho las cosas, ¿verdad? No como otras palabras en las cuales nos da otras directrices. El equivalente griego es la palabra Christos, o en español, Cristo. Así que el nombre Jesucristo es la combinación de un título y un nombre de nuestro Señor: Jesús y Cristo. Jesucristo. O se puede traducir, si lo dijéramos de forma más literal, Jesús el Mesías. Para comprender el porqué de este título, debemos adentrarnos en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, ya que el Mesías significa ungido o elegido. Y esto tiene que ver con la unción que se hace en el Antiguo Testamento. La unción es una señal que se le daba a ciertos personajes, personas e incluso cosas. Había cosas que se ungían, lo que estaba en el tabernáculo se ungió, pero vamos a hablar acerca de las personas. Estas personas eran elegidas por Dios en forma particular para cumplir ciertas funciones que también eran en forma particular. Número 1. Vamos a entender primero el porqué de la unción. ¿Por qué de la unción? Se ha sacado de contexto mucho esto, hermanos. Se ha sacado muchísimo de contexto esto. En alguna ocasión, ¿verdad?, a mí me llegaron a invitar a un cierto lugar
y me pidieron que orara por el lugar. Se trataba de un negocio y me sacaron una botella de aceite. Un aceite de la unción, ¿no? Que alguien anteriormente había ido ahí y pues les había dicho que el aceite, ¿verdad?, era necesario para la unción. En realidad, hermanos, no tiene que ver con este aspecto. Podemos orar, ¿verdad?, precisamente por el lugar y podemos orar por la persona. Pero ¿qué es lo que Dios bendice precisamente? Y en base a lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni sigue escarnecedores asentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Y entonces precisamente será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No tiene que ver con una unción. Pero en el tiempo bíblico, ungir a alguien con aceite, el aceite de oliva, era una señal de que Dios estaba consagrando o apartando a esa persona. En ocasiones tenía que ver con cargos específicos dentro del pueblo. Algunos fueron ungidos, hermanos, para el cargo de profeta, para el cargo de sacerdote y para el cargo de ¿qué? De rey. Estos tres precisamente elementos son importantes y vamos a notar por qué en la persona de Cristo. Esta unción con aceite puro de oliva era una designación externa dada por Dios. Una designación que era dada a estos hombres. Un ejemplo de esto, y no lo busquen, solamente apúntenlo si lo está apuntando, se encuentra en Primera de Reyes 19, 13 al 16, en donde Dios le dijo a Elías que ungiera a quién iba a ser su sucesor. Eliseo, otro profeta, para que lo reemplazara como profeta de Israel. Y le voy a dar lectura. Dice así: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. En este momento Elías estaba temeroso, escondido en una cueva, porque temía la represalia de Jezabel, la reina en turno en ese tiempo, el cual lo buscaba para matarle. Ahora, hermanos, dice que ahí en esa cueva Dios se le revela a través de un torbellino y un viento apacible. Y entonces dice que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Era la voz de Dios. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y observen, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aquí vemos un ungimiento para designar un rey. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel y Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí vemos, ¿verdad?, que hay por lo menos dos clases que funcionan diferentes funciones, el de rey y el de profeta. Igualmente está la unción que hizo con Aarón, cuando lo sacan precisamente al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, llevado a Sinaí, y Dios le da la instrucción de que unja a Aarón como el primer sacerdote de Israel, al cual precisamente es de la orden de Aarón, ¿verdad? Y de ahí parten los levitas. Y esto aparece en Levítico 8:12, no lo busquen. Dice así: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahora, ¿qué quiere decir santificarlo? Era ponerlo en una posición de santo fuera del contexto que nosotros entendemos de la Biblia y pensar que es un ser superior. No, la palabra santificar era ponerlo aparte con un propósito específico de ser precisamente sacerdote, en donde ya Dios en ese tiempo, en el Sinaí, estaba conformando precisamente a ese pueblo para que cumpliese, ¿verdad?, la orden de que ellos deberían de ser el pueblo elegido por el que vendría el Mesías, pero también para hacer luz, para que a través de ellos la gente conociese al verdadero Dios. Y brevemente hemos visto lo que era la unción. Número 2, ¿por qué a Jesús se le da el título como el Mesías prometido?
Jesús como el Mesías prometido. En el Antiguo Testamento, Dios predijo un libertador venidero, elegido por Dios para redimir a Israel. Y aquí se vayan conmigo a Isaías 42. Isaías, capítulo número 42. Isaías 42, 1 dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Y después dice, mi escogido. Esa palabra escogido es la palabra también ungido. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué? Mi espíritu, hablando del Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagar el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esta es una aseveración, una profecía directa al Mesías prometido. Ahora vayan a Isaías 61 y vamos a ver del versículo número 1 al versículo número 3. Y nuevamente hace alusión al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu de Jehová. Y estaremos viendo, ¿verdad?, la persona del Espíritu Santo en las siguientes secciones. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, o me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y después dice, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y vamos a dejarle hasta el versículo número 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este versículo, hermanos, la primera parte tiene un cumplimiento y la segunda parte todavía está por cumplirse. La primera parte, a este libertador de los judíos, como lo llaman aquí, el Mesías prometido, Jesús se presenta como tal. Vayan a Lucas capítulo número 4, versículo 16 al 21. Lucas 4, del 16 al 21. Recuerden que a Jesús se le llama Nazareno por donde creció, no por donde nació. ¿En qué ciudad nació? En Belén, cumpliendo una profecía. Pero en donde se crió y creció, también hubo una profecía de cual se le habría de llamar Nazareno. En Lucas 4, 16 al 21 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí leyó nuestro Señor Jesucristo, dando por concluido, ¿verdad?, en esa porción. Ahora recuerden, ahí no podemos decirle al Señor, el Señor se olvidó leer el versículo completo, porque no estaban divididos todavía las escrituras en versículos, sino simplemente pensar en lo que Jesucristo quería que quedara en las mentes al inicio de su ministerio, en las mentes de los judíos, de que estaba cumpliendo en ese momento que Él era el ungido de Jehová.
Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, ¿por qué se dice que enrollando el libro? No, porque no eran libros como estos, ¿verdad? Los que se hicieran, eran precisamente rollos, papiros. Le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, lean conmigo lo que sigue. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Jesús de Nazaret atestigua por su propia boca que Él es este Mesías prometido, profetizado y corroborado en el Nuevo Testamento a través de, primeramente, de esta sección, donde Él, siendo la verdad, y habla con verdad y dice, yo soy, se ha cumplido aquí. Pero también a través de sus milagros, con el fin de creer que Él es el Cristo. Ustedes han leído el Evangelio de Juan quizás varias veces, y al término, ¿verdad?, casi del Evangelio, Juan dice lo siguiente: pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, haciendo referencia a todos sus escritos, pero también a los milagros obrados por Jesús, que en el Evangelio de Juan aparece como señales que dan testimonio de que Él es el Mesías prometido. Él menciona que todo eso que se ha escrito en ese Evangelio, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y esto, hermanos, nos debe a nosotros dar la convicción. Yo sé que ustedes lo creen, que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, que es el ungido de Dios. Pero en esa convicción podemos entender que no solamente fue un título dado al azar, sino tiene una profecía, pero tiene un cumplimiento muy profundo en la profecía bíblica. ¿Recuerdan las palabras de Pedro? ¿Quién dice a los hombres, verdad, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijo Pedro? ¿Tú eres el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro, qué bueno, ¿verdad?, que lo has dicho, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación directa puesta en el corazón de Pedro, como una afirmación de que estos seguidores, estos apóstoles, estaban siguiendo a la persona correcta. Y esto era muy importante en el tiempo de Jesús, por una simple razón. Los judíos pensaban en el Mesías prometido como un libertador político, como un libertador material que les vendría precisamente a dar libertad en ese momento del Imperio Romano y a darles, verdad, la posición que ellos tenían en el Antiguo Testamento en la tierra prometida, como únicos dueños de esa tierra y como el lugar donde se debería de adorar a Dios a través de los sacrificios. Entonces entender que el Mesías prometido venía como el ungido de Dios, como un libertador, pero no como un libertador político, sino como un libertador de las garras del pecado. La prueba irrefutable de que Jesús fue elegido de Dios como ofrenda por el pecado y el cumplimiento de toda justicia es su propia resurrección de los muertos. Esa fue la prueba. Número 3. Jesús es el Mesías prometido por la función que desempeña. Jesús es el Mesías prometido por la función que desempeña. La unción que Dios designaba a ciertas personas en su función era unción para profeta, para sacerdote y rey, lo cual es una prueba más de que Él es el Mesías prometido, porque en Cristo se cumplen las tres funciones. Es un profeta, porque encarnó y predicó la palabra de Dios. El profeta, hermanos, en la palabra de Dios y el don de profecía que se mencionan en el Nuevo Testamento no tiene que ver necesaria con profecía predictiva, sino el que habla en lugar de Dios. Si ustedes observan, Jesús dice de Juan el Bautista que es el mayor de los profetas, y no se menciona en su predicación ninguna profecía predictiva más que la afirmación de que el reino de los cielos se ha acercado y que predicaba el arrepentimiento y se le considera mayor de los profetas, no por el contenido, vamos a decirlo así, no por el contenido de una profecía predictiva, sino porque era el antecesor de Jesucristo, el que había de preparar el camino. En Juan 1:18, y vayamos a Juan 1:18, podemos considerar y podemos saber que Jesús cumplió la función de profeta. Y de hecho, hermanos, en todo el capítulo de Juan, capítulo 1, lo podemos ver hasta el versículo número 18.
Porque, ¿cómo se le considera en el versículo número 1? El principio era ¿qué? La palabra o el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era mi principio con Dios. Pero en Juan 1:18 es más explícito. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿qué es lo que vino Jesús? A revelar al Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14:24 dice así: el que no me ama a mí, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y Lucas 24:19 dice así: entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Recuerdan? Este fue cuando se encuentra con los 2 discípulos rumbo a Capernaum. ¿Por qué dice Jesucristo, verdad? ¿Ahí qué camináis entre vosotros? ¿O qué plática van teniendo, verdad? ¿Y acaso es extranjero? ¿No conoce todas las cosas que han pasado, verdad? Aquí en Jerusalén apenas es un día, ¿verdad? Apenas hace unas horas, mejor dicho, han crucificado al que creíamos que era el Mesías. Y simplemente sus palabras de aquí de los discípulos de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús cumple la función de profeta, pero también cumple la función de sacerdote, porque su muerte redime nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre. Vayan a Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. ¿Lo tenemos? A ver, las damas que lo lean, por favor, con voz alta. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿A quién se refiere aquí? A Jesús. El libro de Hebreos, hermanos, es un libro de verdad bastante interesante, bastante profundo, porque habla acerca de muchos aspectos de la obra de Cristo, pero uno de ellos es el aspecto de sacerdote, que abarca varios capítulos, porque incluso lo menciona que según el orden de Melquisedec, y era necesario que viniese un sacrificio perfecto, pero a través de un sacerdocio perfecto. Y cuando dice que eres nuestro sumo sacerdote, no lo dice para elogiarlo, en realidad es el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el único que podría entrar hasta el lugar santísimo. Y Jesús no solo podía entrar, Él descendió del lugar santísimo en los cielos para tomar precisamente forma de cebo y poder llevar ese sacrificio perfecto en favor nuestro a la misma presencia del Padre. Por eso dice, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de la humanidad, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén, podemos decir, hermanos, porque en realidad nuestro Señor Jesucristo no solo tiene el plan de la reconciliación, ¿verdad? El plan de la redención, sino es ejecutor de su propio plan. Y también tiene el título de rey, porque después de su resurrección Dios le dio toda la autoridad. Pueden poner estos pasajes para solamente anotar, y solamente voy a leer el último. Juan 18:36, ahí hace referencia a esto. Efesios 1, del 20 al 23. Y quizás, ¿verdad?, el más claro de todos, en sentido, vamos a decir, de sencillo, de entender, aparece en Apocalipsis 19:16, donde dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Los judíos de los días de Jesús pensaron que el Mesías redimiría a Israel, derrocando el gobierno de los romanos y estableciendo un reino terrenal. No fue sino hasta después de la resurrección de Jesús que sus discípulos finalmente comenzaron a entender el verdadero significado de las profecías del Antiguo Testamento sobre lo que es
y sobre lo que hizo el Mesías prometido. Número 4. Jesús se designa con un nuevo nombre después de su resurrección. Los 4 evangelios fueron escritos por la inspiración del Espíritu Santo y fueron escritos después de la resurrección de Cristo. Pero 3 de los evangelios, identifica desde el inicio de su escritura a Jesús como Jesucristo, es decir, Jesús el ungido. Este nuevo nombre se le da Jesucristo, ¿verdad? Ya una vez que se le reconoció como el Mesías prometido después de su resurrección. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se puede traducir: libro de la genealogía de Jesús, el ungido de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Juan 1:7, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Apocalipsis revela que su revelación es dada por Jesucristo. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando vimos el título de Cordero de Dios, ¿verdad?, vimos qué tan extenso, ¿verdad?, es conocer a Jesús como el Cordero. ¿Y cuántas veces aparece ahí en Apocalipsis? 28 veces en 22 de sus capítulos. Pues algo parecido, ¿verdad?, sucede con Jesucristo, el nombre de Jesucristo. En el Nuevo Testamento se identifica a Jesús, oigan esto, solo en el Nuevo Testamento se le identifica a Jesús con el nombre de Jesucristo 182 veces en el Nuevo Testamento. Y lo relaciona su nombre de Jesucristo con el bautismo, con su sentir humilde. Se relaciona como el Hijo de Dios, como el que ora conjuntamente con el Espíritu Santo, como nuestro Salvador, como el juez de toda la tierra. Y podemos decir más. El Antiguo Testamento lo anticipa con el cumplimiento de las profecías. ¿Cómo anticipa al Mesías prometido, ¿verdad?, con el cumplimiento de las profecías? Ustedes lo saben, como un hombre que había de nacer en Belén, como un hombre que había de ser llamado Nazareno, como un hombre hebreo, como alguien que viene de la tribu de Judá, que debería precisamente ser un profeta, que tendría un mensajero que anticipara su presentación en vida, que debería ser considerado bajo la orden de Melquisedec en su sacerdocio, que debería haber nacido de una virgen. Era un Mesías sufriente y glorificado, en Isaías 53, y muchas más. El Mesías se relaciona también con todas las fiestas instituidas por Dios en el Antiguo Testamento. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, hermanos, o menospreciáramos el contenido del Antiguo Testamento, no entenderíamos la magnificencia de Cristo como Dios y como el cumplimiento de la profecía. Y Levítico 23 es clave porque ahí menciona las fiestas. Y a veces menospreciamos nosotros lo que se dice acerca precisamente en la ley. Pero a los judíos fueron dadas las fiestas para que ellos lo siguieran. Y estas apuntan directamente al Mesías. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, estas fiestas por Dios ahí en esa sección son dirigidas y apuntan a Jesús. Él fue nuestro Cordero de Pascua, que es la fiesta pascual. Es nuestro pan sin levadura, según Juan 6:35. Es nuestras primicias, que aparece en 1 Corintios 15:20. El derramamiento del Espíritu de Cristo ocurrió en el día de Pentecostés. Cuando regrese Jesús, el Mesías, escucharemos la voz del arcángel y la trompeta de Dios como se tocan en las fiestas de otoño. No es casualidad que el primer día del festival hoy es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. ¿Qué marca nuestra salida de aquí en el arrebatamiento? Una trompeta, ¿cierto? Como ese arcángel, como se manda y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. También nos habla precisamente después de que regrese Jesús
Él juzgará la tierra. Se trata del cumplimiento del próximo festival de otoño, Yom Kippur, que es el día de la expiación, cuando se presenta un cordero, ¿verdad?, en el tabernáculo, en el templo, y se presenta su sangre en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entra por una sola vez al año. Y luego Jesús establecerá su reino milenial y reinará desde el trono de David durante 1000 años. Esto contempla la última fiesta de otoño, el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Hay significado en todo el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, podemos nosotros estar convencidos de que es necesario que entendamos las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías prometido. Jesucristo, ¿verdad?, recibió este título por ser el ungido de Dios y el escogido de Dios para redimir nuestros pecados. No menospreciemos las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios quiso que este libro, hermanos, pasase por muchísimas pruebas. Algún día estaremos viendo, y alguna vez lo mencionamos, qué costó que la traducción al español, ¿verdad?, llegara hasta nuestras manos. Costó muchísimo. En la peor época, ¿verdad?, en la cual hubo persecución sobre los que se permitieron traducir a castellano la Biblia. Pero, hermanos, valoremos lo que tenemos. Y nuestro Señor Jesucristo, que se presentó como el Mesías prometido. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque mi Dios nos revela, Señor, que el contenido y el control, Padre Santo, que tú tienes a través de la historia, Señor, y que es revelada, Señor, a través de estas páginas, nos da la certeza del cumplimiento, Señor, de que Jesucristo fue el elegido. Entendiendo, Señor, que Padre bendito, estamos hablando de una Trinidad, un solo Dios, el cual ha querido manifestarse a través de 3 personalidades diferentes, siendo una persona con todo el poder que le compete, sin nada que pueda limitarlo, se manifiesta en 3 personalidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio. No es, Padre Santo, que nuestra mente tenga el alcance para comprender esto, pero sí, Padre Santo, lo entendemos. Soberano y poderoso, Señor, tú lo has querido, Señor, hacer así, manifestar en tus escrituras este, Padre Santo, hermoso concepto de la piedad y de la Trinidad. Bendecimos tu santo nombre, porque mi Dios, sabiendo que Jesucristo es Dios, vino a tomar forma de siervo y sometiéndose a la personalidad del Padre, obedeció hasta la muerte, una muerte cruenta, una muerte que terminó en la cruz sin derramamiento de sangre, porque era, Padre Santo, el requerimiento que tu Padre habías puesto para librarnos de la condenación del pecado. Te bendecimos y te damos gracias. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, cuida de nosotros y bendice a esta iglesia que es tu cuerpo. Ayúdanos, Padre Santo, a considerar que la fe no es un juego, que las convicciones, Padre Santo, se deben de tomar de forma seria y que podamos, Padre Santo, responder de la misma manera. Te damos toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.